muy buenas noches, bienvenidos. Qué bueno que un sábado más nos encontramos aquí en McKinney para ustedes desde Color Visión. Tanto fue el cántaro al río hasta que el señor tropezó y se rompió el cántaro con una piedra. Entonces, tanta corrupción política, tanta impunidad puede conducir a la extorsión jurídico-mediática, puede. Y también esa extorsión jurídico-mediática puede llegar entonces a generar algo inaceptable desde todos los mandamientos de Dios, que es el asesinato. Todo esto tiene como centro el problema de la corrupción política, porque en la República Dominicana hacer política, practicar la política y más la electoral se ha convertido en una vil práctica empresarial, asunto de dinero. Pero resulta que la partidocracia reinante e incluso la no reinante está negada a los mínimos controles. Eso entonces nos lleva a la ley de partidos y al régimen electoral. Es por eso que hemos invitado a quien hemos invitado, una personalidad de la sociedad jurídica dominicana, sobre todo en el tema de las elecciones, de lo electoral. Ex miembro titular de la Junta Central Electoral, nosotros vamos a hablar de ley de partidos, de régimen electoral, con el doctor José Ángel Aquino. Bienvenido, mis respetos. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Bueno, ya usted lo oyó, magistrado, el problema está ahí, estamos tocando el fondo desde hace tiempo y lo extraño es que corrupción política, impunidad, extorsión, asesinato, ni siquiera con todo lo que se respira en el ambiente político institucional dominicano hay una reacción de la partidocracia para aceptar ser regulada. ¿Cómo está? ¿Cuál es el momento en que está este asunto de los proyectos de ley de partidos, lo del régimen electoral? Hablemos del momentum de la ley, del proyecto de ley de partidos, régimen electoral. Bueno, cuando comenzó a tratarse el tema de regulación político-electoral, realmente había mucho más resistencia que la que quizás hoy se percibe para que se regulara el sistema de partidos. En el 98-99, que fue cuando salió el proyecto de ley de partidos de la Comisión de Reforma del Estado, todos los partidos políticos dijeron, no, nosotros somos entes privados, con nosotros no se metan, no hay que regularnos. Hay que aceptar que hoy la reacción es distinta. Yo pienso que los partidos políticos en sentido general han reconocido, primero, que tienen dificultades para arbitrarse internamente y que por eso necesitan un ente externo que les ponga reglas, que les ponga controles. Segundo, que la actividad política no puede seguir como ha estado siguiendo. Que de una u otra forma, esos elementos que tú mencionas, la corrupción, el clientelismo, hace que cada vez más una serie de actores se metan en los partidos y sean los que salgan electos. Personas que provienen de determinados nichos comerciales, empresariales en el mejor de los casos. No siempre legales. Y en el peor de los casos, de segmentos que rozan la ilegalidad o que están de lleno en la ilegalidad. Y por eso se necesitan controles. Digamos que se ha avanzado mucho en la ley de partidos. El último informe de la comisión establece que solamente hay 3 artículos pendientes de consenso. Las primarias, la fecha de las primarias y el tope del financiamiento político, mientras que en la ley electoral se está realmente mucho más atrasado, es un proyecto que hay que trabajar más. Sí. Desde luego, el elemento de la discordia es definitorio, porque es el que tiene que ver con la democracia interna. Recordemos que en República Dominicana, a partir de 1982, se inició un proceso de democratización de los partidos. El PRD comenzó con la fórmula Ovalle haciendo elecciones primarias. Después lo siguió el Partido Reformista. El PLD fue el que más tardíamente se integró, pasó del voto orgánico, ¿verdad?, del 90 histórico,
en el 2003, que por primera vez entonces Leonel Fernández gana una elección primaria con el voto universal y con ese proceso de masificación que siguió al llamado Congreso Profesor Juan Bosch. Pero en el año 2015 ese proceso de elecciones primarias tuvo una especie de parálisis. Colapsó el... En ninguno de los partidos, ni el PRD, ni el Partido Reformista, ni el PLD, hubo elecciones primarias para el nivel presidencial, en pocos casos para congresual, en el PRM hubo para nivel presidencial con muchas dificultades, pero no hubo en los otros niveles. Es decir, pasamos de una participación, podría ser problemática, pero sin ninguna duda numerosa. O sea, si aquí recordamos lo que fueron los procesos de elecciones primarias que vivimos, sin ninguna duda hubo una participación política de la población. Claro. Y una movilización y una expresión de la voluntad. Entonces estamos en un momento de retroceso democrático en el que necesariamente la discusión de cómo se van a elegir los candidatos y candidatas de los partidos es la central. De los tres temas en discusión, el último es el primero de los que mencionaste, porque está el asunto del dinero. Mientras sea tan caro hacer la política y sea una actividad de inversión, ganancia, pérdida, estamos embromados con J. Hablemos entonces de esa parte de la financiación. O sea, ¿qué tan peligroso es a lo que estamos jugando aquí, que el financiamiento de los partidos no hay manera de que se entienda el hecho de que cada día tienen mayor influencia los sectores del narcotráfico o del lavado o, en el mejor de los casos, el corporativismo, donde las grandes corporaciones, las legales que pagan impuestos, están controlando el Estado con su poder? La parte del financiamiento, ¿cuál es la propuesta de José Ángel Aquino? ¿En dónde se está? Ese tema se trató sobre todo en el proyecto de ley electoral, siguiendo los modelos de la región exitosos que han, por ejemplo, tenemos a México, Colombia ha avanzado mucho en ese aspecto. Y en primer lugar, lo que hay que hacer es bajar el costo de las campañas. Y bajar el costo de las campañas ha significado establecer, por ejemplo, franjas electorales en los medios de comunicación, de manera que los partidos políticos tengan un acceso más o menos igualitario, en base a su fuerza electoral y en base a la igualdad a los diferentes medios de comunicación. Y eso se ha logrado, bueno, en México se logró con una resistencia activa de Televisa y de Telemundo, pero al final se logró. Porque no es simplemente tú decir bajar el costo del financiamiento, es bajar la causa. Porque, ¿por qué necesitan dinero los partidos? Porque hoy la política es más cara. No solamente el acceso a los medios de comunicación, la contratación de técnicos y profesionales. Ya hoy la política no se hace sino con encuestas, con estudios de mercado, con proyección de candidatos. La política artesanal y voluntaria de los años 70, que nos íbamos a pegar un afiche con almidón en una esquina, ya eso no existe. Entonces, de lo que se trata en primer lugar es de bajar el costo de las campañas. Pero tenemos que ir a una pausa. Cuando retornemos, vamos a seguir con lo del financiamiento porque me parece fundamental y no lo tengo muy claro, de que la clase política reinante, lo que yo llamo la partidocracia, esté por la labor de autosometerse a una regulación también en el tema de la financiación. Nos vamos a la pausa y continuamos entonces esta conversación con el ex magistrado de la Junta Central Electoral, José Ángel Aquino. Ya regresamos. Aquí se está dando algo que es la sustitución de los liderazgos naturales por una serie de outsiders que vienen de un día para otro con un saco de dinero. José Ángel Aquino, financiamiento de los partidos, ¿qué se está haciendo? ¿Hay alguna posibilidad, o mejor, te lo pregunto mejor, o sea, ¿qué caray tiene que ocurrir en un sistema político electoral, en una sociedad política? Porque lo hemos visto casi todo, para que la partidocracia se someta a ciertos niveles de transparencia. Bueno, en el caso de Colombia, por ejemplo, tuvo que suceder que más de 70 legisladores terminaron presos por financiamiento ilegal, financiamiento sobre todo de lo que ellos llamaron la parapolítica, vinculados a los paramilitares
y al narcotráfico, o tienen que darse crisis tan profundas como la que se están dando en el caso propio de México. Aquí se está dando algo que es la sustitución de los liderazgos naturales por una serie de outsiders que vienen de un día para otro con un saco de dinero. Entonces tú tienes personas que son los fundadores de un partido en una comunidad. He tenido casos de médicos de prestigio o profesores de toda la vida, que de repente llega un señor y ellos le quitan la candidatura a senador, le quitan la candidatura a diputado. Y eso está pasando en todos los partidos. O sea, ya incluso el tema del financiamiento político no es ni siquiera de la lucha entre diferentes partidos. Es que a nivel de los distintos partidos en su lucha interna se está imponiendo la lógica del dinero. Pero ¿qué se puede hacer cuando, por ejemplo, el partido que se ve que en el 20 o en el 24 podría sustituir al PLD, la lógica que lleva es la siguiente: no me controles porque en 4 años o en 6 yo puedo ser el que esté en el poder y voy a tener los beneficios del presupuesto. Así que, por favor, no me reglamentes. Tú dices, no, pero que tú estés en la oposición. Se supone que eres tú que estás abajo, que debes presionar para que en el 20 o en el 24 el PLD gubernamental no utilice estas ventajas. Pero resulta que el PRM lo que está es acechando a ver de qué manera esto se queda como está, porque en el 20 yo podría. O sea, soy yo el que estoy como opción. Recordemos el caso del reglamento de campañas que planteó la Junta en el año 2007 y que tuvo una oposición de todos los partidos. Y cuando digo todos, todos. La sociedad civil, incluso la militar, se opuso a eso. Nosotros pensábamos incluso que de quien íbamos a tener mayor apoyo en ese momento era de la oposición, sin ninguna duda. Por la misma lógica que acabo de explicar. Exacto. En ese momento el PRD era la opción para el 2008. Yo podría ganar, o en el 2012 en el peor de los casos, por consiguiente, yo PRD, entiéndase PRM, no me controles. Y entonces, por ejemplo, hay un elemento que se consensuó en la ley actual, que es lamentable, y es: la ley actual prohíbe que a los empleados públicos se le descuenten para pagarle a los partidos. Bueno, pues la ley de partido eliminó esa prohibición, y en eso se pusieron de acuerdo, tanto los partidos de gobierno como los partidos de oposición. Desde su condición de pensador político electoral, además autor de un texto fundamental de una gran utilidad para estudiosos del tema electoral, que es elecciones primarias, ¿cómo se le busca, cómo se explica ese fenómeno? O sea, es el coyunturalismo, no se está pensando en el mediano y largo plazo. O sea, no, pero el PRM sí está pensando en el mediano plazo. Es decir, espérate, no, deja eso así, que en el 20 el gobierno puedo ser yo, entonces yo voy a aplicar esa mandarria al servidor público que debe espontáneamente cotizar al PRM. Entonces, ¿a dónde va un buey que no hay? O sea, ¿en qué país estamos viviendo donde las críticas al partido gobernante son muchas y están ahí? Sí, pero ¿dónde está la alternativa a eso? Si la alternativa lo que está es esperando que el país, el elector saque al PLD del poder para llegar a él y por consiguiente no quiere que le cambien todo este ambiente nefasto de practicar la política. ¿Sabe que hay un concepto? Hay un concepto de Carson Mays que es el de partido cartel, que yo no estoy seguro que aplique en el país. Es lo que los venezolanos llamaban la conchupancia del pacto de punto fijo. La doctora Jacqueline Jiménez. Jacqueline Jiménez escribió un artículo sobre eso, pero hasta cierto punto en algunos elementos hay rasgos de partido cartel cuando un partido político que está en el poder y el que está en la oposición se ponen de acuerdo en una serie de elementos como esos que tú has señalado y que lamentablemente impiden que se avance. Aquí para avanzar hay que transparentar la nómina de contribuyentes. ¿Qué es lo que se dice en Estados Unidos? No, óyeme, tú si quieres puedes recibir el monto que te dé la gana, incluso ya no hay límite de monto, pero el ciudadano tiene que saber que a ti te está apoyando el lobby de las armas, por ejemplo, o que te está apoyando el grupo de alcohol. O que tal empresa que contamina mucho te dio 200 millones para yo saber que cuando tú seas presidente, tú le vas a decir a tu ministro de Medio Ambiente que no afecte esa empresa. Pero yo tengo el dato de los 200 millones porque eso está transparentado. Exacto. No hay que ser Noam Chomsky de la intelectualidad para entender eso.
pero ¿hacia dónde Y si vamos? yo voto por ti, lo hago sabiendo esa situación. Y entonces ahí asumo mi responsabilidad de ciudadano. Pero ¿y por qué entonces ocurre que no hay alternativas? Porque es el sistema, porque es el caso extraño de República Dominicana. No, es que los partidos políticos nuestros en materia financiera nunca han querido regulación. Si tú revisas los informes que están publicados en la página web de la Junta, de los ingresos y gastos de los partidos, pues te va a provocar un ataque de risa. Sí, pero es un relajo. No los presentan, pero No, ellos presentan, pero dicen... No, los presentan cuando le da su real deseo y no hay garra en la ley para que la Junta pueda decirle, si por cada mes que te retrasas en entregarme el informe, te voy a quitar el 10% de la próxima entrega. No hay interés de nadie. No hay sanción. No. Hay que crear esa sanción y sobre todo hay que pedir informes sustanciales. Esos informes dicen, por ejemplo, donaciones, 2 millones de pesos. Gastos de campaña, pero sin ningún dato ni ningún comprobante en un momento en que, siendo los partidos políticos entes que reciben fondos públicos, están obligados a llevar todas las normas de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Sin embargo, hasta ahora no ha sido así. Es un tema clave en la ley de partidos, en la ley electoral. Lamentablemente, los signos que se han estado dando hasta ahora en el aspecto del financiamiento no son los más halagüeños. Hay un tema, bueno, que es uno de los que más está generando problemas y discusiones, sobre todo por la gran importancia que tiene para el Partido de la Liberación Dominicana. Estamos hablando de las maneras en que se van a celebrar las primarias, porque hay uno que controla la Secretaría de Organización, una mitad, y la otra mitad controla el presupuesto nacional. Ve qué vaina, diría mi querido don Rada Gómez y Pepín. Después de la pausa hablemos de las primarias, si deben ser simultáneas, cerradas o abiertas. ¿Qué piensa José Ángel Aquino de las primarias? Ya regresamos. Una ventaja de una elección primaria abierta es que si tú eres empleado público y quieres ir a votar por el PRM, por ejemplo, o por el Partido Reformista, puedes hacerlo. José Ángel Aquino, el tema de las primarias en los partidos, ¿cuál sería el modelo que tú consideras más idóneo para la sociedad dominicana? ¿El abierto, cerrado, simultáneo, con el padrón de cada partido, con el padrón de la Junta, a partir de nuestra realidad político-institucional? ¿Cuál sería el modelo ideal? Nosotros nos debatimos ahora mismo entre lo posible y lo ideal. Okay. Si tú me dices qué es lo ideal, bueno, lo ideal serían unas elecciones con un padrón cerrado, porque eso fortalece la militancia de los partidos, reduce el mercado electoral y influye positivamente en que se reduzca el clientelismo. No que se elimine, no seamos ilusos tampoco, porque ya el clientelismo forma parte sistémica de nuestra cultura. Pero ese es un escenario ideal que tiene un gran obstáculo por el medio. Y es que los partidos políticos no tienen padrones electorales elaborados. El último padrón que presentó el PRD fue de 5.700.000 personas. El Partido Reformista, 4 millones de personas. El PLD, 2.800.000 más o menos. El PRM, casi 3 millones también. Tú lo sumas todo y te da 15 millones de personas. Es decir, más de la población dominicana y el doble del último padrón electoral. Yo voy a dejar de estar tomando vino y escuchando a Joaquín Sabina, porque tú de repente te crees que vive en un país. Entonces viene a trabajar, hace una entrevista como esta y te das cuenta de qué es lo que... que esto es una aldea con iPhone. Bueno, y entonces eso no se resuelve, Pablo, con que yo te lleve mañana a ti y te diga, mira, este millón, esos son mi padrón de 1 millón de personas. No. Si queremos un padrón electoral serio, ¿qué es lo que se ha hecho en la mayoría de los países de América Latina? Los partidos como institución no se respetan. O sea, cuando un partido le presenta al país, señores, el partido Maquinini dominicano tiene 5 millones de... O sea ¿qué es lo que nos está
pasando? O sea, porque esto no es que nosotros que venimos de la lucha contra el trujillismo, allá estaban los malos trujillistas y aquí estaban Salvador de la Patria, los 12 años, y ahora en este cambalache, cualquiera es un ladrón, cualquiera es un señor. O sea, ¿qué es lo que nos está pasando, José Ángel Aquino? Ellos le llaman que son padrones semiabiertos. Ve qué vaina. Pero en verdad son padrones totalmente distorsionados, donde hay una masa de votantes que flota y baila en todas las fiestas, y entonces se queda en toda esa distorsión. Para hacer un padrón electoral serio, lo que se hace es un proceso de inscripción bajo la tutela del órgano electoral, sea de la Junta, sea del Tribunal Superior Electoral. Y eso es lo que se ha hecho en América Latina. En Panamá, por ejemplo, bueno, vamos a organizar los padrones. Tienen que venir los militantes en Baní y venir aquí a inscribirse. Y los militantes que inscribe Pablo, ¿usted inscribió 100? Pues yo, que soy contrario a Pablo, déjame ver si esos 100 son de mi partido, no son del otro. Recuerdo donde hay uno de los países, tú seguro que lo conoces, que yo voy a la Junta, digo, mira, yo soy de Alianza País. Exacto. Entonces Pablo se inscribe vía la Junta en Alianza País. Ya en la Junta saben que yo... Entonces el órgano electoral depura, y hay un padrón que tiene certidumbre. Se ve tan lógico. Pero no tenemos voluntad para hacer eso. Déjame decirte que yo siempre hago el cuento de que en el 2006-2010 nosotros intentamos en la Junta, en la Cámara Administrativa, actualizar los órganos directivos de los partidos. Llevamos 4 años en eso y no fue posible. Nos mandaban un listado de comité ejecutivo una semana, después nos mandaban otro, los que lo enviaban. Entonces, por eso hay muchas personas que plantean que en esta circunstancia si hablemos de lo posible, son las elecciones primarias con un padrón abierto. O el padrón de la Junta, porque primero si es el padrón de la Junta, ya es un padrón que los partidos tienen, que está muy depurado. El padrón de la Junta, que comenzó a elaborarse un padrón fotográfico a color, el primero en América Latina, comenzó la gestión del doctor Morel Cerda a trabajarse con él. Y de manera sistemática se ha ido mejorando, se han ido eliminando sus impurezas, y recordemos que en el periodo, en la gestión anterior de la Junta, incluso se hizo un proceso de reinscripción en el padrón electoral. Entonces, para ir avanzando, perdóname, ya vamos a ponernos de acuerdo en eso, que en la medida en que los partidos tienen este relajo de padrón propio, hay que hacerlo vía padrón de la Junta Central Electoral. En eso más o menos hay cierta unificación de opiniones. Punto 1. Porque nosotros no podemos por relajo, pedirle a la Junta que haga unas elecciones con un padrón distorsionado. Porque primero vamos a estar poniendo en riesgo el prestigio y la autoridad del órgano electoral, que no puede involucrarse en un proceso con ese nivel de fragilidad. Okay. El padrón es lo esencial en cualquier proceso electoral. Si el sistema electoral dominicano tiene una fortaleza clave, esa es la del padrón electoral, abierto. Entonces, en este caso, por eso se ha planteado que se utilice el padrón electoral abierto. Hay cuestionamientos de si la medida es constitucional o no. Sí, esa situación de que ya la Suprema Corte se expresó vía sentencia en el 2005, creo, pero también en contraargumento se tiene que fue una sentencia de la Suprema a partir de la Constitución anterior, que ya la 2010 cambia esas reglas. La Constitución del 2010 crea otra situación totalmente diferente. Constitucionaliza los partidos, garantiza la libertad pero le quitaría validez a la sentencia del 2005 de la Suprema. Crea una situación jurídica totalmente diferente. ¿Que lleva hacia dónde? ¿Al Tribunal Constitucional? ¿O se queda? Que a mi modo de ver permite que sea mediante elecciones primarias abiertas. ¿Por qué? Porque es que nuestra Constitución dice hay libertad de asociación. La constitución de partidos es libre, pero hay 2 limitaciones: democracia interna y transparencia. Eso quiere decir que aunque tú como partido te puedes constituir libremente, todo lo que sean medidas para contribuir a la democracia interna o a la transparencia, tienes que ejecutar. ¿Y cómo, José Ángel Aquino, cómo se van a hacer todos los PLDistas? Porque internamente, vía Secretaría de Organización, no tienen un padrón confiable entre ellos, lo que plantea un gravísimo problema. Pero vía padrón de la Junta, es decir, abierta, significa el control del que tiene más saliva, va a comer más hojaldres, y eso lo sabemos todos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Porque por un lado está la falta del padrón propio confiable,
vía Secretaría de Organización, en el caso del PLD, pero por el otro, vía Junta Central Electoral, ya se sabe que el que sea el candidato del Poder Ejecutivo, lógicamente, así sea Juancito Pérez Vidal, alias Tito, va a ganar las elecciones por nuestra cultura clientelista y todo este tipo de cosas. Y entonces... Siempre habrá menos clientelismo en un proceso organizado por la Junta Central Electoral que en un proceso que se deje a la libre organización de los partidos. Lo que yo pienso es que hay que poner más reglas, hay que poner límites, definitivamente hay que aplicar la ley. Por ejemplo, aquí el recibir dádivas para ejercer el sufragio es un delito electoral, castigado con pena de prisión. Sin embargo, tú no has visto que han sometido jamás ni nunca a nadie. A nadie. Entonces también de eso se trata, que medidas como esta pues se tomen de manera enérgica. Yo no creo, por así decirlo, que en una elección primaria abierta todo esté decidido en favor de uno u otro segmento. Porque recuerda que una elección primaria abierta permite que participe no solo el público militante, sino el ciudadano común. Y entonces el ciudadano común tiene ahí ese primer derecho de ejercer. Desde luego, la libertad del sufragio está limitada en la medida en que interviene esto que hemos llamado el clientelismo. Ahora, el clientelismo en República Dominicana no se utiliza solamente para las elecciones. Seamos sinceros, aquí hay ya unas redes clientelares que dependen incluso de empleos permanentes y de otro tipo de beneficios. Entonces, ese tema del clientelismo es mucho más profundo, porque tiene también que ver con la estructura salarial nuestra, con qué ofrece el sector privado, porque también ese es otro elemento, que tenemos un sector privado muy débil en términos el asunto es sencillo. Tienen derecho a votar 6 millones y algo de dominicanos. 6.765.000. Vamos a dejarlo en 7. Sí. Ok, pero resulta que en el Estado Dominicano en general cobran entre empleados, ayuda cero mata cero, llegamos a los 3 millones. Estamos hablando de que cerca de la mitad de los dominicanos que tienen derecho a votar en las elecciones son empleados o beneficiarios directos del Estado. Si tú le metes los indirectos, es decir, el señor que trabaja en el Estado, pero tiene 3 hijos adolescentes que votan, estamos hablando de que el clientelismo es una cosa prácticamente determinante, a menos que el candidato no del Ejecutivo sea excelente, muy querido, y el candidato del Ejecutivo sea Juancito Pérez Vidal, alias Tito. ¿Hacia dónde va una democracia de la que estamos planteando lo que acabamos de plantear, José Ángel? Aquí? El tema del clientelismo es muy grave. Ese tema no lo va a resolver el tipo de elecciones primarias, porque tiene mucho que ver, repito, con la estructura económica social de nuestro país. Lo que sí, hay varios estudios que señalan que no hay una correlación entre, por ejemplo, los planes sociales y el voto. Hay algunos estudios, por ejemplo, de las elecciones del año 2012, que incluso demuestran que en los sitios donde más inversión del plan social había, en los sitios más pobres, ganó en República Dominicana la oposición en el nivel presidencial. O sea que eso no es tan automático como la gente piensa. Una ventaja de una elección primaria abierta es que si tú eres empleado público y quieres ir a votar por el PRM, por ejemplo, o por el Partido Reformista, puedes hacerlo. Y nadie va a decir, yo vi a Pablo metido en la primaria. No, porque es una primaria donde están todos los partidos. Tú vas, coges tu boleta y votas por el partido que quieres y nadie va a saber que tú votaste por ese partido. Tenemos que ir a una pausa. Cuando retornemos, me gustaría tocar el tema de los partidos bisagra o los partidos de carpeta, como las empresas. Pues, los abogados empresariales te dicen, no, pues yo tengo uno aquí, si tú quieres, no hay problema. Entonces aquí hay, de repente necesito un partido, me voy de aquí. Entonces aparece el tipo y dice, no, pero yo te vendo el mío. O sea, vamos a hablar de qué puede hacerse desde la ley de partidos, desde el régimen electoral, qué caray se puede hacer para evitar que que aquí haya gente que vive, así como tío Juan vive de una ferretería, ¿no?
Aquí hay gente que vive con toda su familia de tener un partido. O sea, vamos a hablar de los partidos bisagras o los partidos de carpeta después de la pausa. Segmento final, José Ángel Aquino. Partido bisagra o partido de carpeta, ¿qué se puede hacer para eliminar este relajo que hay con los partidos carpeta como las empresas? Mira, los argentinos que tienen las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, tomaron una decisión radical. Sí. Todos los partidos tienen que ir a primarias y los que no lleguen al 1.5% de los votos no pueden presentar candidaturas. Tenían 200 partidos registrados y con esa medida salieron de 150. Es quizás decir, para usted poder hacer política, usted tiene que representar un segmento importante de la población. Ser minoría no es usted tener 50 amigos y ese es su partido, no. Es que sea un porcentaje mínimo. En República Dominicana hay una barrera mayor, que es del 2%. Pero ¿qué pasa? Desde el 90 empezó a interpretarse la ley de manera un poco antojadiza y después se llevó a la ley electoral que cualquier partido que saque un representante municipal queda reconocido. Entonces tú puedes sacar un vocal en un distrito municipal más pequeño de Baní y ya eso te garantiza el reconocimiento electoral. En un país así la delincuencia no se puede acabar. Bueno, hay que pensar seriamente en qué cantidad de partidos queremos y además yo pienso que si tú vas independiente no puedes tener el mismo trato que si tú vas aliado. Y en esto de perder la personalidad jurídica, el proyecto medio consensuado, ¿qué plantea? Lo deja igual, prácticamente. Igual que el sistema actual. Yo prefiero terminar esta entrevista concediéndote un par de minutos para que tú me hagas una reflexión. A partir de todo lo conversado y lo que debimos conversar y el tiempo no nos dio, ¿cómo tú ves la salud y el futuro a corto y mediano plazo de la democracia dominicana? Bueno, la salud, sin ninguna duda, si la vemos en el estado actual, con la crisis de los partidos y con esas dificultades que hemos estado discutiendo, no es buena, pero tenemos que ser optimistas. Y aunque yo no soy de las personas que piensan que las leyes lo resuelven todo, porque eso no es así. Una ley puede ser un instrumento de cambio, si se aplica con firmeza, con inteligencia, con integridad. Por eso hay que apostar a los cambios institucionales. Y hoy, ley de partidos, ley electoral pueden constituirse en pivotes para comenzar a transformar esa situación al interior de los partidos políticos. Pero va a depender mucho de que el liderazgo de nuestros partidos así lo entienda. La democracia dominicana es una democracia estable, de baja intensidad, pero estable. Los ciudadanos creen en la democracia dominicana. Si tú le preguntas cuál es el sistema que prefieren, creen mucho en la democracia dominicana. Aunque por primera vez el partido de los ninguno ganó ahora una encuesta en la Mark Penn. Así es. Ganó el PN, partido ninguno. Hay que tomar en cuenta que esa confianza que tenía el pueblo dominicano en los partidos ha seguido decreciendo. Y eso nos tiene que llamar en una alerta para mejorar el funcionamiento de los partidos. Final, ¿te genera confianza, optimismo esta nueva Junta Central Electoral y las acciones que ha llevado a cabo en este primer año? Sí, creo que tenemos una excelente Junta Central Electoral que ha estado consensuando los temas con los diferentes partidos, ha estado escuchando y eso es muy importante. Incluso es una Junta Central Electoral que ya se reunió con el Tribunal Superior Electoral, creando una especie de armonía en el poder electoral. Pienso que por eso tenemos un órgano electoral que puede asumir las tareas derivadas de una ley de partidos, pero tenemos que darle las garras, tenemos que darle los instrumentos para que pueda hacer su trabajo. Qué bueno que terminamos con el punto nodal de todo esto, la garra, profesor, la garra. José Ángel Aquino, muchísimas gracias. A ustedes, pues las gracias y grandes, porque son ustedes los que justifican todo este esfuerzo humano y periodístico. Terminamos aquí, no sin antes recordarles que inmediatamente termina esta entrevista, ya está en nuestro canal de YouTube, McKinney
TV. Están invitados el próximo sábado. Volvemos a encontrarnos aquí en Color Visión. Muy buenas noches.